¿Cómo se sacrifica el dolor? No identificándose uno con eso, sino tratar de comprender de que son acontecimientos que tienen relación con el karma. Está un poco vaga la verdad. ¿Mm? Muy vaga. Muy vaga. Porque realmente voy a decirles a ustedes una gran verdad. El dolor solamente se sacrifica autoexplorándolo y haciéndole la disección. Dejamos un caso concreto. Pongamos que un hombre de pronto encuentra a su mujer platicando muy quedito por ahí en un cuarto con otro hombre. Realmente esto puede provocarle ciertos celos. Es natural que esto. Ahora, si encuentra a la mujer ya demasiado quedito, es demasiado, mucha intimidad con un sujeto X, puede haber un estallido de celos, ¿no? Acompañado de un gran disgusto, ¿no? Tal vez hasta una riña, ¿no? Por el otro hombre, en fin, por celos. Esto produce un dolor espantoso al marido ofendido, ¿no? Claro, aquí se puede dar origen a un divorcio, ¿no? Un dolor moral, ¿no? Horripilante. Sin embargo, tú no viste, sino que platicaba muy quedito, pero no te consta nada más, ¿no? Pero la mente puede formarse muchas conjeturas, ¿no? Y aunque la mujer niegue, la mente es muy... tiene muchos ardides, muchos recovecos, pues se forman naturalmente muchas conjeturas. ¿Qué hacer para salvarse de ese dolor? ¿Cómo aprovecharlo? ¿Cómo renunciar al dolor que le ha producido eso? Hay una forma de resolverlo, de sacrificar ese dolor. ¿Cuál? La autorreflexión evidente del ser, la autoexploración de sí mismo. ¿Están seguros ustedes, por ejemplo, de que ustedes nunca han tenido relación con otra mujer? ¿Se está seguro de que jamás se ha acostado uno a dormir con otra fémina? ¿Se está seguro de que jamás uno ha sido adúltero? Ni en esta ni en pasadas reencarnaciones. Claro, ¿para qué no? Que todos en el pasado fuimos adúlteros, fornicarios. Es obvio. Si uno llega a la conclusión, pues, de que uno también fue fornicario y adúltero, entonces, ¿con qué autoridad está juzgando a la mujer? ¿Por qué lo hace? Para juzgarla. Lo hace sin autoridad. Y ya Jesús el Cristo, en la parábola de la María Magdalena, digo de la adúltera, se llama mujer de los evangelios crísticos, exclamó: el que se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra. Nadie la arrojó. Mi mismo Jesús se atrevió a arrojar. Le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo mismo te acuso. Ve y no peques más. Ni él mismo, que era tan perfecto, no se atrevió, siendo él. Ahora, nosotros con qué autoridad lo haríamos. Entonces, ¿quién es el que nos está proporcionando el sentimiento? ¿El supremo dolor? ¿No es acaso el demonio de los celos? Obviamente. ¿Qué otro demonio? El yo del amor propio, que ha sido herido mortalmente, ¿no? El yo del amor propio es egoísta en el 100%, ¿no? ¿Y qué otro?
el yo dijéramos, de la autoimportancia. Se siente muy importante. Yo, señor Don Fulano de Tal, que esta mujer venga aquí con esa clase de conducta. Vea qué orgullo tan terrible del señor de la autoimportancia, ¿no? O aquel otro de la intolerancia que dicen, fuera, adúltera, te condeno, malvada, yo soy virtuoso, intocable. Y ahí pues el delito dentro de uno mismo. Y ese tipo de yoes son los que vienen a producir el dolor. Cuando uno ha llegado, bueno, un poquito de eso, cuando uno ha llegado a la conclusión de que son esos yoes los que le han producido el dolor, entonces se concentra en la madre divina Kundalini y ella desintegra esos yoes. Porque ha desintegrado ya, el dolor termina. Al terminar el dolor queda la conciencia hecha, libre. Entonces, mediante el sacrificio del dolor, se ha aumentado la conciencia y se ha adquirido fortaleza. Mediante el sacrificio del dolor. Ahora, supongamos que no fueron unos simples celos, sino que fue más extensivo adulterio, la verdad. Entonces tendrá que venir, yo sí, un divorcio, porque eso lo autoriza la ley divina, ¿no? Pero en ese caso, también puede decirse con absoluta seguridad, déjala así, man, déjala así ya esto es lo último, que se puede sacrificar también ese dolor y decir, bueno, está, adulteró. Yo estoy seguro de donde no haber adulterado jamás, sí, adulteré. Se dice. Entonces, ¿por qué condeno? No tengo derecho a condenar a nadie, porque que sienta limpio de pecado, que arroje la tercera piedra. Entonces, ¿quién es el que me está proporcionando el dolor? Porque hoy la intolerancia, de la autoimportancia, de los celos, del amor propio, etc. Ya que se llegó a la conclusión de que esos son los que están ocasionando el dolor, entonces, a trabajar para superarlo. Y el dolor desaparece, queda eliminado. ¿Por qué? Porque se ha sacrificado. Y eso trae un aumento de conciencia, porque aquellas energías que estaban involucradas en el dolor quedan liberadas. Trae no solamente la paz al corazón tranquilo, sino que además trae un aumento de conciencia, un acrecentamiento de la conciencia. Eso se llama sacrificar el dolor. Pero la gente es capaz de todo, menos de sacrificar sus dolores. Quieren mucho sus dolores. Y resulta que los máximos dolores son los que les brindan a uno las mejores oportunidades para el despertar. Para el despertar de la conciencia. Pero hay que aprender a sacrificar el dolor. Y hay mucha clase de dolores. Por ejemplo, un insultador, ¿no? ¿Qué provoca un insultador? Pues el deseo de venganza inmediata, ¿no? Y inmediato. ¿Por qué? Por las palabras dichas. Pero si uno no se identifica con los yoes de la venganza, es claro que no contestaría al insulto con el insulto. Pero si uno se identifica con los yoes de la venganza, estos los relacionan a uno a su vez con otros yoes más perversos. Y termina uno en manos de yoes terriblemente perversos haciendo disparate y medio. Así como existe fuera de nosotros una ciudad, por ejemplo, la Ciudad de México, cualquier ciudad del mundo donde uno viva, así también dentro de uno mismo hay una ciudad psicológica. Eso es claro. Así como en la ciudad de la vida urbana común y corriente, hay gente de todas clases, colonias de gente buena y colonias de gente mala.
Así también sucede con las ciudades, con la ciudad interior, la ciudad psicológica. En esa ciudad psicológica vive mucha gente. Mucha gente. Nuestros propios yoes son esas gentes que viven ahí. Y hay colonias de gente decididamente perversas. Y hay colonias de gente media, y hay colonias más o menos selectas. Nuestra propia ciudad psicológica es eso. Si uno se identifica, por ejemplo, con un yo de venganza, ese a su vez lo relaciona a uno con otros yoes de barrios muy bajos, donde viven asesinos, ladrones, etc. Y al relacionarse con esos a su vez llegan y lo controlan a uno, lo controlan el cerebro, y resultan haciendo barbaridad y media. Va uno a parar por último a la cárcel. Pero ¿cómo evitar entonces caer en semejantes absurdos? Pues no identificarse con el insultador. No identificarse. Hay yoes dentro de uno mismo que le dictan a uno lo que debe hacer, que le dicen contesta, véngate, sácate el clavo, desquítate. Si uno se identifica con eso, termina contestando pues al insultador. Termina uno vengándose, desquitándose, etc. Pero si uno no se identifica con el yo que le está dictando a uno que haga semejantes barbaridades, pues entonces no hace eso. En todo caso, el insultador deja, dijéramos, en el fondo del insultado o del ofendido, deja dolor. Lo interesante sería que el ofendido pudiera sacrificar ese dolor, y puede sacrificarlo a través de la meditación. Comprender que el insultador es una máquina que está controlada por determinado yo insultante y que lo ha insultado un yo. Comprender también que uno es una máquina y que dentro tiene yoes de insulto. Entonces si uno compara y dice, aquel insulta, pero yo dentro de mí también existen yoes del insulto. Entonces no tengo yo por qué condenar a aquel, porque yo cargo lo mismo que aquel. Si yo cargo dentro de mí también yoes de insulto, entonces no tengo por qué condenarlo. Además, ¿qué es lo que se ha herido en mí? Posiblemente el amor propio, posiblemente el orgullo. Bueno, entonces tengo que descubrir si fue el amor propio o si fue el orgullo o qué. Cuando uno ha descubierto quién fue el que se hirió, ¿sabes? Si fue el orgullo, pues a desintegrar el orgullo. Si fue el amor propio, pues a desintegrar el amor propio. Entonces da como resultado que al desintegrar eso, queda libre del dolor. Ha sacrificado el dolor. Y en su reemplazo ha nacido una virtud, la de la serenidad. Ha despertado aún más. Hay que tener en cuenta todos esos factores, aprender a sacrificar el dolor. La gente todo es capaz de sacrificar, menos el dolor. Quieren mucho sus propios sufrimientos. Los idolatran. He ahí el error. Aprender a sacrificar unos mismos dolores. Eso es lo interesante para poder despertar conocimientos. Claro, no es cosa fácil. El trabajo es duro. Ir contra uno mismo es algo muy duro. No es muy duro, sí. Pero sí vale la pena ir uno contra uno mismo. Por los resultados que va a obtener, ¿no? Es el despertar. ¿Vale? De manera que van entendiendo ustedes. Abuelo, posiblemente sería ridículo preguntarle algo que me viene ahorita a mí a la mente. Como yo me doy cuenta que nadie o casi nadie tiene, digamos, esa capacidad de análisis con la que usted cuenta. Eso es lo que considero yo que lo lleva a usted a trabajos tan profundos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que
le ha dado a usted esa capacidad de análisis? Les voy a ser sincero a ustedes. En principio la capacidad de análisis, aunque yo pensaba que era extraordinaria, resulta con respecto a la actual capacidad que tengo, algo incipiente. La capacidad actual que tengo se desarrolló pues de una capacidad incipiente. Esa capacidad de análisis actual no se debe a otra cosa, sino a la disolución del ego. Resulta que cuando uno tiene ego es muy torpe. Pero cuando uno desintegra el ego, la esencia queda muy libre. Y la esencia libre le confiere a uno inteligencia. Pero el que tiene ego cree que es inteligente. No lo es. Pero él cree que lo es. Y no lo es. Podrá ser intelectual. Pero una cosa es ser intelectual y otra cosa es ser inteligente. Hay que hacer una plena diferenciación entre intelectual e inteligente. Cuando uno aniquila el ego, aflora entonces la inteligencia. Pero de una forma natural, espontánea. Cuando uno no tiene ego, es inteligente. Pero cuando sí tiene ego, aunque se crea muy inteligente por el hecho de haber leído, de pertenecer a tal o cual escuela, o de ser un magnífico intelectual, no lo es. No es inteligente. Esa es la realidad de los hechos. Yo cuando tenía ego, pensaba que tenía una gran capacidad de análisis. Después de destruir el ego, he venido a comprender que en aquella época mi capacidad de análisis era incipiente. Pero yo creía que era gigantesca por el hecho de haber leído. Solo el tiempo me vino a demostrar que no era tan grandiosa como yo pensaba. Así que lo importante en la vida es tener esa capacidad de la autorreflexión evidente del ser. Pero esta aflora con la aniquilación del ego. Pues uno ve las cosas más claras. Por eso es que hay 7 tipos de razonamiento. O 9 clases de razón. Entre todo me refiero a la razón objetiva. No a la razón subjetiva, sino a la objetiva. La razón objetiva es distinta a la objetiva. Porque la razón objetiva se fundamenta en la conciencia, ¿no? La conciencia, dijéramos, aporta los datos a la mente interior para que ésta pueda razonar. Y el desarrollo y esa capacidad de razonamiento de la mente interior es maravilloso, es formidable, porque solamente funciona con los resortes de la conciencia. Así que la mente interior, por ejemplo, tiene 7 grados de desarrollo, o 9 grados de desarrollo, no 7, 9. ¿Cómo podría saberse, por ejemplo, conocerse el grado de desarrollo de la razón objetiva o mente interior de las personas? Se conoce exclusivamente en los cuernos. ¿En qué? Los cuernos. ¿Sí, señor? Le dicen cachos. Bueno, lo dicen por allá. Aquí estamos. De verdad que esos... Si en los cuernos aparecen, por ejemplo... Aparece, por ejemplo, un solo tridente. Indica que es un grado de razón objetiva hasta ahora de primer grado. Pero si aparece 2 tridentes, esa persona está bien en el segundo grado de la razón objetiva. Si aparecen 3 tridentes en el tercer grado de la razón objetiva, si aparecen 4 tridentes en el cuarto grado de la razón objetiva, si aparecen 5 tridentes, ya es venerabilísimo en todo el megalocosmos. Pero si aparecen 6 tridentes, ha alcanzado el grado de
como dice Gurdjieff, de Anklat, ha alcanzado el sagrado Anklat. 6 estridentes los tienen únicamente los que han hecho la gran obra. Nada más. Pero ahí no se queda corto eso, por ejemplo, porque del 6º grado de desarrollo de la razón objetiva a donde se debe llegar, que es el eterno Padre Cósmico Común, hay todavía 3 grados más. Quien llegue al 9º grado de desarrollo de la mente interior, incuestionablemente ya está perfectísimo en todo sentido. Ya puede sumergirse entre el seno del eterno Padre Cósmico Común. Se conoce en todo caso el grado de desarrollo de la razón objetiva por los tridentes de los cuernos. Bueno, podría decírseme que los cuernos los tienen solamente los demonios, ¿no? En todo hay su pro y su contra. Si bien es cierto, por ejemplo, que la electricidad puede servir para los usos industriales, también sirve para matar. Hoy en día está convertido en diablo, la gente lo tiene convertido en diablo. Visto interiormente, con el sentido de la autoobservación psicológica desarrollada, se puede ver como un verdadero diablo. Así lo tiene la pobre gente. Pero cuando uno comienza a desintegrar el ego, él comienza a blanquear. Cuando uno sabe sacrificar sus propios sufrimientos, él comienza a blanquear. Cuando uno ha desintegrado completamente al ego, él resplandece gloriosamente. Y al integrarse con el iniciado lo transforma en arcángel, porque él mismo viene a convertirse en arcángel. Y conservará siempre sus cuernos, pero en los cuernos están los tridentes, y el número de tridentes indica el grado de desarrollo alcanzado en la razón objetiva del ser. Tendrá que llegar uno a poder, dijéramos, comprender y hasta analizar o, dijéramos, discernir con la razón objetiva las verdades más trascendentales del espíritu, del ser. Es algo muy grandioso, ¿no? Pero eso no se consigue de la noche a la mañana, sino mediante el desarrollo de la razón objetiva. Y la razón objetiva no puede desarrollarse sino mediante los sucesivos despertares de la conciencia. Conforme la conciencia va despertando más y más, conforme se va haciendo más y más objetiva, conforme se va desarrollando y acrecentando en cada uno de nosotros, así también, y de la misma manera, su vehículo, es la mente interior, se va desarrollando. Es decir, y los funcionalismos de la razón objetiva obviamente se van desarrollando. Pero distingamos entre razón objetiva y razón subjetiva. La gente tiene la razón subjetiva desarrollada, pero no tiene la razón objetiva del ser. Porque hay 3 mentes. La mente sensual, que elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por los sentidos. Ella no puede saber nada de la verdad, ni de Dios, ni de lo real. Ahí está la razón, de tipo perfectamente subjetivo. La mente interior, donde están depositadas las creencias, tampoco puede saber nada de lo real. Por último, la mente interior. Esta es el vehículo de la conciencia. Conforme la conciencia vaya despertando, la mente interior va desarrollando sus procesos analíticos objetivos en forma extraordinaria. De manera que quien llegue a tener, por ejemplo, el desarrollo total del 9º grado, y llegue a tener los 9 tridentes en los cuernos de su Lucifer particular individual, indubitablemente se ha hecho absolutamente consciente de lo real, de la verdad. Pues hasta puede procesar análisis sobre la misma. Es un Dios. Un Paramartasatya, digamos, ¿no? Podría decirse, Paramartasatya. Pero no se alcanza semejantes estaturas, sino mediante los sucesivos despertares de la conciencia. Y no se puede llegar a esos sucesivos despertares de la conciencia, sino sacrificando el dolor, aprendiendo a sacrificar sus propios sufrimientos. Porque en realidad, de verdad, cada vez que uno sacrifica un sufrimiento, se acrecenta la conciencia y se adquiere más fortaleza psicológica.
Eso está ya directamente, dijéramos, evidenciado. De sacrificar el dolor. Esa es la clave más extraordinaria que hay para ir procesando despertares de la conciencia. Estos diversos despertares a su vez van, dijéramos, acrecentando el desarrollo o intensificando el desarrollo de la razón objetiva que pertenece, como ya dije, a la mente interior profunda. Por ese camino se llega a ir acrecentando la conciencia cada vez más. Y conforme uno va acrecentando la conciencia, va matando karma. Va matando. Si alguien, por ejemplo, se hace consciente del dolor que le produjo un negocio mal hecho, digamos, un ejemplo, descubre que el yo de egoísmo estaba activo, entonces lo desintegra y mata karma. O descubre que el yo de la ambición estaba activo, mata karma al desintegrarlo. Si las gentes aprovecharan hasta el más ínfimo dolor de su vida para sacrificarlo, a la hora de la muerte desencarnarían sin karma, con conciencia completamente lúcida, despierta y sin karma. Ahora, en la práctica hemos podido evidenciar que realmente los demás no son los que nos producen a nosotros los dolores y los sufrimientos. Los sufrimientos los producimos nosotros mismos. Por ejemplo, supongamos que a uno de ustedes le roba a un ladrón su cartera. Se la vuela. Dicen ustedes, hombre, me acaban de robar, he perdido mi dinero. Luego viene la angustia, quedé sin dinero. El espantoso sufrimiento, quedé sin dinero. ¿Y ahora qué hago? Pero vamos a ver, ¿el ladrón nos produjo el dolor? ¿O quién? Claro, ustedes dirían el ladrón. Pero si ustedes se autoexploran a sí mismos, descubrirán que dentro de ustedes está el yo del apego al dinero. O de apego a la cartera. También puede estar el yo del temor, y que exclama, ¿y ahora qué haré sin dinero? De manera que está el yo del apego y el yo del temor. El yo, eso produce angustia, esos yoes. Si viene la meditación y se sacrifica el dolor, se comprende uno que el dinero es pasajero, que las cosas materiales son vanas y ilusorias. Si se hace consciente de esa verdad, si esa verdad no queda simplemente en el intelecto, sino que se queda en la conciencia, si llega uno a comprender que estaba pegado a su cartera y a su dinero, si llega uno a comprender que tiene temor de verse sin dinero ante los problemas de la vida, entonces se propone naturalmente acabar con esos dos yoes, el temor y el del apego, ¿no? Si voy a sacrificar ese dolor, porque esto es vano y ilusorio, y le hacen la disección a ese dolor, voy a comprender que es vano e ilusorio, puesto que una cartera, un dinero, todo eso son cosas perecederas. Entonces termina desintegrando el yo del apego del dinero y al yo del temor. Y en esa forma sacrifica su dolor y desaparece el dolor. Pero realmente, ¿quién era al llegar a esas alturas, digo yo, vienen a darse cuenta quién era en verdad el que le estaba produciendo el dolor? No fue el ladrón el que le produjo el dolor, sino el yo del apego a las cosas materiales y el yo del temor. Y lo viene a comprobar uno después de que sacrifica el dolor, después de que desintegra los yoes del temor y del apego. Lo viene a comprender porque el dolor desaparece absolutamente. Entonces no fue el ladrón el que le ocasionó el dolor,
las causas del dolor las lleva uno dentro de sí mismo. No fuera de sí mismo, sino dentro. Si uno no sacrifica al dolor, no será feliz jamás. Porque las causas del dolor no están fuera de uno mismo, sino dentro de uno mismo. Yo he llegado a esas reflexiones. Es que este tipo de reflexiones son necesarísimas para los estudiantes ahora, porque usted sienta bases, digamos, en sus libros, o en, bueno, más que nada en sus libros, ¿no? Pero este aspecto de la tercera cámara, el psicológico, es de una ayuda espantosa para los estudiantes ahora. Claro. Porque ahí encuentran ellos, digamos, un apoyo hacia lo que son, digamos, los análisis de muchos aspectos que no del ego, que no puede uno penetrar en ellos por falta de capacidad. Y por eso le veo tanta importancia al aspecto psicológico en la tercera cámara. Hoy me había gustado desarrollar el aspecto psicológico, pero como hubo un matrimonio, mi ser orientó todo hacia la alquimia, ¿no? Pero el aspecto psicológico es fundamental. Es fundamental. Y lo que más lo perjudica a uno es la identificación. Porque si un yo, por ejemplo, le dice a uno, véngate de aquel que me causó dolor, y le sugiere a uno la idea de vengarse, y uno se identifica con ese que está sugiriendo esas ideas, pues termina al fin y al cabo vengándose. Ahora, ¿cómo se relacionan los yoes unos con otros? Piensen ustedes en una ciudad, la ciudad psicológica. Tiene, digamos, colonias donde vive gente sana y colonias donde vive gente perversa. Colonias donde vive gente sana y perversa y de todo un poco. Suburbios más o menos malos, suburbios regulares, etcétera, llenos de mucha gente. Todas esas personas que viven en esa ciudad psicológica que nosotros cargamos en nuestro interior son nuestros propios yoes. Son personas. Y esas personas, pues, aprovechan cualquier oportunidad para manifestarse a través de nosotros. Por ejemplo, si uno le pone mucho cuidado, por ejemplo, a un yo de venganza, entonces se identifica con él, se pierde en él y él en uno, y termina uno haciendo lo que él quiere, comete unos errores gravísimos que lo llevan a la cárcel. Esto se me parecería en el mundo físico, por ejemplo, al caso de una persona. En el mundo físico hay muchas personas. Supongamos que una persona cualquiera pudiera perderse uno por un milagro de magia. Entonces resultaría uno haciendo las barbaridades que esa persona tiene en su mente, ¿no? Pues esto es algo semejante. Entonces, esas personas que viven en las ciudades psicológicas, pues son los yoes. Si uno le pone mucho cuidado a un yo perverso, ese lo relaciona uno con habitantes de los barrios más perversos de la ciudad psicológica. Y esos otros los relaciona con otros perversos peores que viven en las distintas calles de la ciudad psicológica. Conclusión, termina uno haciendo barbaridades. De verdad que lo más grave que hay lo más grave que hay es identificarse con esos yoes. ¿Qué diríamos? Sería el colmo de los colmos, ¿no? Un ciudadano que va pasando por la calle y pudiera perderse en uno. Sería horrible, ¿no? Bueno, eso es lo que sucede con los yoes. Son ciudadanos que viven en la ciudad psicológica. Pronto resuelven perderse en uno para hacer barbaridades. Se establecen. Se establecen en uno en ellos y ellos en uno. Y resulta haciendo cosas incongruentes, diciendo y haciendo cosas incongruentes. Y dijéramos, el truco que ellos tienen para meterse dentro de uno, para perderse en uno, es precisamente la identificación. Esa es la cosa.
Lo más grave es identificarse con esos, con esa gente que vive en la ciudad psicológica. Lo más grave. Bueno, vamos a acostarnos. Claro, güey. Ahí quedó grabado todo en esa cinta para los que la escuchan. Claro, güey, es maravilloso todo esto. La aprender a sacrificar nuestros propios sufrimientos. Esa es la clave, ¿no, güey? ¿Claro? Provocar despertares formidables. Sacrificar los propios sufrimientos. Sacrificar los propios sufrimientos. Eso, y la gente no está dispuesta a sacrificar eso, los quieren demasiado. Pues si uno lo sacrifique, ¡pam! Los despertares, vienen los despertares. Seguidos. Es decir, a través del dolor, ¿no, güey? Dolor psicológico. Sí, que produce dolor desde sacrificar el dolor. Pero el resultado es el despertar. ¿Qué tal? Pues claro. Claro. Y por eso es que vale la pena vivir, ¿no? Porque tiene una oportunidad precisamente de sacrificarse. Y es que esa oportunidad está cada día en nosotros, ¿no? Y a cada instante. Que cada instante. Hay mucha gente que nos rodea y nos proporciona sufrimientos, diría yo. Pero ¿quién nos proporciona los sufrimientos? ¿Es esa gente? ¿O qué? La realidad es que los sufrimientos se los proporciona a uno los yoes que cargan en sus interiores. Las causas del dolor no están fuera de uno, dentro de uno. Esa es la realidad. Bueno, vamos a empezar mañana a sacrificar. ¿Ah? Vamos a empezar mañana. Se agarra ancla, es decir, ha hecho la gran obra. Sin embargo, de ahí dijéramos, al seno del Eterno Padre Cósmico Común, es el absoluto, el omnimisericordioso. Hay que pasar por 3 grados más de perfeccionamiento de la razón objetiva, lo que significa hacerse consciente totalmente de todas las grandes verdades trascendentales del ser. La verdad que se sumerge ya en el seno del Eterno Padre Cósmico, como llevó su razonamiento objetivo a la perfección absoluta, ¿no? Y se hizo consciente totalmente de la divinidad, puede verbalizarla totalmente. Tiene una capacidad de omnisciencia única, ¿no? Porque una cosa es la verdad in abstracto y otra cosa es la verdad ya perfectamente entendida, comprendida y hasta verbalizada a través de la razón objetiva. Ahí la diferencia. Una diferencia semejante podría decirse, por ejemplo, una paralela exacta, para ser claro. Hay entre el oro en bruto, otra cosa es una preciosa fórmula. Una cosa es la verdad in abstracto y otra cosa es la verdad ya expresada de forma objetiva a través de la razón objetiva perfeccionada. Está pulida la joya. Claro. Eso hay que saberlo, pues, entender. Los tridentes indican el grado de perfeccionamiento de la razón. Es obvio. En todo caso, pues, la base del perfeccionamiento de la razón objetiva estriba, pues, en que esté más o menos muerto. Ahora, solo Lucifer, con sus tridentes, puede indicarnos con exactitud el camino. ¿Por qué? Porque sencillamente es una gran verdad. Lucifer es el que da el impulso del material para la gran obra. El Chirister Lucifer desciende en nuestros propios infiernos atómicos para servirnos de escalera para subir. Y ahí lo grande del Chirister Lucifer.
Es rebelde el chiste musical. Y es claro que los pietistas, los mojigafos, los sí asusta con las determinaciones del chiste de náhuatl. Pues su revolución se traduciría en la acción. Resulta interesante enseñarnos. En todo caso, es el mejor de los compadres.